La batalla del millón de votos perdidos de hombres de Sánchez. Bien, esta es una historia de Ángeles Escrivá, que habla de los que han dejado de votar a la PSOE, de los que han dejado de votar a don PSOE. En Pedro X prevalece, bueno, vamos a la entradilla, encontramos algunos de esos hombres, de entre 40 y 50 años, según el propio Pedro Sánchez, que han perdido su confianza en el PSOE y pueden ser determinantes. En Pedro X prevalece la necesidad de explicarse un cabreo monumental, desilusión y cero ánimo de venganza. O de protagonismo. Pedro X, que no quiere que su nombre completo salga a la luz pública porque está harto de ser señalado, ha sido cargo orgánico e institucional del PSOE en Andalucía, pero en las pasadas elecciones votó al PP. Estoy harto de trepas y deslealtades. Al votar al PP pensé, mi voto no tiene que valer por uno, tiene que valer doble. Uno, el que han perdido, y dos, el que va al bando contrario. Fui militante hasta hace unos días, que me di de baja. El partido era como una merienda de negros y mi desencanto creció con Pedro Sánchez, asegura a Crónica. Bueno, Pedro X, te está bien empleado. Podría ser militante. A ver, todavía el que está en un cargo pues se lo está llevando crudo, pero los militantes encima no os lleváis nada. Por regla general, vamos, esperáis que algún día os caiga algo, pero luego la mayor parte de las veces no os termina cayendo nada. Esto de la política encima os termina costando dinero. Así que no me dais ninguna pena. Está por ver que en las próximas elecciones vote por Feixóo, pero en las pasadas decidió hacer una enmienda a la totalidad, a pesar de las resonancias que el PP ha tenido históricamente en esta tierra. Y asegura que no es el único que tras defender a las siglas del PSOE ha cambiado de bando. En Andalucía, en los últimos comicios, el PP se llevó el 60% de los votos, entre los que hay 230.000 socialistas. Son muchos votos para que no incluyan cargos electos. Con ser una cifra abultada no es ni de lejos el total. Esta semana, tras la inesperada, para el gobierno y para el partido, catástrofe electoral, Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que hasta 1 millón de votantes socialistas varones, sobre todo de mediana edad, se ha pasado a las filas del enemigo. Y en el intento de remontar y frenar la sangría, está desplegando todas sus armas, desde las entrevistas que hace a sus propios ministros a la ronda por medios de comunicación a los que había evitado asomarse desde que alcanzara la presidencia de gobierno. Y ha realizado un llamamiento desesperado. Existe la impresión de que hay hombres entre los 40 y 50 años que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos han sido incómodos para ellos. Tengo amigos que se han sentido incómodos en los discursos que se han planteado de confrontación. Esto lo decía por Irene Montero, obviamente. Se lo han contado sus amigos y las estadísticas del CIS, que desde hace un año están dando una voz de alarma que el líder socialista prefirió soslayar. Pedro Sánchez y el PSOE han decidido atribuir ese desgaste a las políticas del Ministerio de Igualdad. Alarma en el PSOE por la pérdida de casi 1 millón de voto masculino con Irene Montero en igualdad, titulaba esta semana El Mundo. Y está claro que Irene Montero y sus compañeras tienen su cuota de responsabilidad en el descenso del voto de la izquierda y, lo que es más importante, en el ascenso de los votantes de extrema derecha, según son los sociólogos consultados. Pero como se ha visto, sus votantes esgrimen muchas otras razones. Hay otra cifra preocupante para el PSOE. A Sánchez se le ha olvidado mencionar que unas 600.000 mujeres recorrieron el mismo camino que los varones y en este punto su propósito de enmienda parece haber quedado cojo. Ha recuperado a Carmen Calvo, la vicepresidenta feminista que más tensiones acumuló con Igualdad, pero Susana Moy, la única parlamentaria socialista que se atrevió con un sonoro no a la ley trans, ha quedado fuera de las listas. No quiero pensar que haya sido una represalia, dice ella a Crónica. He sido militante durante 20 años y concejal, entre otros cargos, pero ya no he podido soportar más. Mi desencanto empezó parcialmente con Pedro Sánchez. Fue aupado de nuevo a la Secretaría General por la rebelión de las bases que censuraron el modo como el aparato lo había tratado, y la militancia pensó que renovaría un partido del que se habían apropiado personas que habían olvidado que la política no es un medio de vida, sino una vocación. Pero no ha cambiado nada, ¿no? La política es un medio de vida, no nos engañemos. En eso Pedro Sánchez lo entendía a la perfección y todos los demás. Pero no ha cambiado nada, al contrario, ha habido momentos en los que esto parecía la cueva de Alí Baba. Compañeros leales han sido acusados de traición y orillados, y ensalzados candidatos que no eran aceptados por la ciudadanía, mediocres. Y de ahí los resultados. Retoma su argumentación Pedro X en su conversación con Crónica. Cuando en el partido hablan de que no han sabido movilizar al electorado, se equivocan. No es que no se haya movilizado, es que están desencantados por unos dirigentes desconectados de la realidad, y si la catástrofe no ha sido mayor es porque a muchos les cuesta votar a la derecha. Y tampoco han sido capaces de captar el voto joven, que se ha ido con Vox. Algo está fallando para que los jóvenes, que comprueban que no se les dan oportunidades y las sillas están siempre ocupadas por los mismos, entiendan que su voto ha de servir para reventar el sistema.
Sobre el voto más joven, José Antonio, de 26 años, añade sus motivos. Estudia Derecho y trabaja en unas oficinas. Con una madre irredenta de izquierdas y un padre de derechas, a él siempre le ha podido la vena progresista, pero ha dejado de respaldar al PSOE, sobre todo por Pedro Sánchez, por sus promesas incumplidas, porque dijo que no pactaría con Podemos, porque no podría dormir y ha pactado. El tema del indulto a los secesionistas catalanes a mí me parece especialmente grave. Los pactos con Bildu, la ley del solo sí es sí, mi candidato debe tener un mínimo de decencia, argumenta. Y a sus desengaños se suman los de los intelectuales reputados, como Félix de Azúa, que hace tiempo que abandonaron las siglas de la izquierda, pero que ha sido ahora cuando se ha apuntado al carro de la derecha. Yo dejé de votar a los socialistas por los comienzos de infantilismo que trajo Zapatero. Ya entonces se veía que el PSOE iba a abandonar la doctrina clásica, es decir, iba a renegar de la gestión socialdemócrata para abrazar las modas universitarias norteamericanas. Lo siguiente fue blanquear el independentismo, y ahí se acabó. Nunca había votado PP hasta las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid. Tengo una gran confianza en Isabel Díaz Ayuso, que es muy lista y que sabe lo que necesitamos en Madrid. Los otros siguen siendo unos activistas de guardarropías, sostiene. Y a estos hay que sumar efectivamente a aquellos a los que les resulta intolerable que la ministra Montero y la secretaria de Estado, Rodríguez, les llamaran violadores por el mero hecho de ser hombres. David Rojo, de Metroscopia, calcula que en torno a 10 puntos del electorado del PSOE se ha ido al PP, y ese trasvase tiene que ver con Podemos y con el independentismo. Cifras similares a las que maneja Narciso Michavila, presidente de GAT3, una fuga del 10% entre los electores varones y del 6% entre los votantes mujeres. El dato del millón de hombres saltando del PSOE al PP no me sorprende, señala el politólogo Pablo Simón. El voto masculino es más volátil que el femenino porque las mujeres son más adversas al riesgo. Si el PSOE se hace más pequeño, los primeros que saltan son los hombres. En cualquier caso, no hay ninguna prueba de que sea solo por las políticas de Podemos. Los socialistas seguramente están pensando en que la ley del solo sí es sí les ha generado un desgaste transversal, y la lectura que hacen es: vamos a intentar encapsular el desgaste en alguien como Montero, que está fuera de la política. El desgaste afecta a los votantes menos ideologizados, que son los que pueden votar entre el PSOE y el PP. Narciso Michavila sostiene que no solo va a haber un trasvase de votos del PSOE al PP, sino de la izquierda a la derecha. Tradicionalmente en España, a diferencia de Estados Unidos, no había diferencia entre el voto de los hombres y de las mujeres. Llevamos una temporada en la que el feminismo ha ido captando más voto femenino. Ellas empatan en el bloque de la izquierda, pero ellos lo han abandonado por muchos motivos. Michavila desgrana los motivos de esa derechización del hombre en nuestro país. El feminismo de última generación, que introduce la ley contra la violencia de género, pero de un modo que permite que existan denuncias falsas de mujeres contra sus maridos para llevarse la custodia de los hijos. El hecho de que los menores hombres consumen muchos contenidos de TikTok o de Twitter que les coloca en contra de un feminismo que, según perciben, les acaba llevando a tener que pedir perdón por ser varones. No es la opinión de Michavila, sino la que sus encuestados le transmiten. Es el efecto típico de acción-reacción, resalta el sociólogo. Yo creo que aquí Michavila tiene razón, de verdad os lo digo. Hay mucha, llamémosla, reactancia, sobre todo en el voto de Vox y especialmente de los jóvenes. Los varones jóvenes tienen además la sensación de que las mujeres jóvenes son más contratadas o tienen más bonificación por ser mujer. Y después está el mundo rural, mayoritariamente masculino porque las mujeres se desplazan a la ciudad. Todas las políticas hechas por este gobierno respecto a la caza, campo, ganadería, la carne, toros, son percibidas como políticas urbanitas que impactan en el varón. Michavila pone un ejemplo de la falta de cálculo del PSOE a este respecto. Cuando los socialistas se dieron cuenta de lo caro que les estaba costando su polémica por Doñana, con los alemanes cuestionando la fresa de Huelva, ya era tarde y habían perdido por primera vez la Diputación de Huelva. De modo que en el mundo masculino el PP está mucho más fuerte que el PSOE y Vox mucho más fuerte que Sumar. Por eso Pedro Sánchez se dirigió a ellos de forma explícita. Las alarmas saltaron un par de días después en el otro flanco, cuando la feminista socialista, filósofa moral y miembro del Consejo de Estado Amelia Valcárcel acudió a un acto de la Fundación PP Reformismo 21 y en el colmo del fair play elogió a Alberto Núñez Feijóo. Como han de estar hartas las feministas tradicionales de las leyes elaboradas por el gobierno socialista, que incluso tras la pelotera en Valencia por el pacto con Vox y su violencia intrafamiliar, la filósofa señaló respecto a la norma del solo sí es sí, que ha rebajado las penas a más de 1 millar de violadores.
Podías haber dicho, ya lo arreglaré y cuando llegue, mientras tanto, que excarcelen a 100 más. No lo has hecho y te lo agradezco, y aunque solo sea por eso, te otorgo mi confianza. Valcárcel emitió un tuit aclaratorio asegurando que eso no significaba que fuese a votar a Feijóo porque es socialista. En conversación whatsappeada con Crónica, se reafirmó en este extremo y negó la tesis de que la mujer sea más conservadora respecto al cambio de voto. La gente dice lo que debe decir a menudo, afirmaba. El diferencial femenino en el voto al PSOE ha llegado a ser del 11% en los mejores tiempos. En esta legislatura lo hemos ido perdiendo. Al igual que los socialistas veteranos como Nicolás Redondo Terreros o Javier Rojo, a los que se les pusieron los pelos como escarpias con los pactos con Bildu. El propósito de las feministas es ganar la batalla desde dentro. No queremos que el PSOE pierda, lo que queremos es que cambie, asegura Redondo Terreros. La eficacia del lobby trans con Sánchez. Es de esta tesis incluso Susana Moy, que ha dejado de estar en las listas del Parlamento. ¿Qué mejor demostración de contrición y de propósito de enmienda que poner al frente de la lista por Baleares a la única senadora socialista que se atrevió a votar no a la ley trans? ¿La batalla más brutal del feminismo socialista contra el queer de Podemos? Pues no. Por el momento se quedará en su casa. Tras la ruptura de la disciplina de partido, no quiso hablar y no había querido hacer no había querido hacerlo hasta la llamada de Crónica. ¿Represalia? No sé qué decirle, no creo. Había muchos candidatos y entrar en las listas. Yo creo que muchas mujeres han dejado de votar a los socialistas por las políticas de Podemos y los perjudicados hemos sido nosotros. Moy recuerda que el PSOE tiene 144 años y que la batalla hay que darla desde dentro. Lo podemos encarrilar. El presidente ha tenido muchos problemas, se ha dejado abrumar y quizá no ha entendido la importancia tan grande de lo que se estaba ocurriendo. Creo que se lo vamos a poder hacer entender. Bueno, Susana, igual ya no hace falta porque ya no es presidente del gobierno, entonces no es necesario. Hay un sector del feminismo socialista menos benevolente con Sánchez cuando recuerda que en el último congreso del partido se las obligó a votar en bloque las leyes tradicionales feministas con las propuestas trans. ¿Que por qué Sánchez se puso a defender las tesis del feminismo más radical en contra incluso de su propio interés? Pues porque él pudo regresar a la Secretaría General del partido gracias al respaldo del lobby trans, dice una de las feministas históricas del PSOE. En resumidas cuentas, 1 millón de hombres votantes del PSOE dando su voto al PP y hasta 6 puntos de votantes mujeres. Quizá en esta ocasión el líder del PSOE, que en la noche de las elecciones se temió que otros le hicieran las listas, lo haya entendido. La incógnita es saber si va a ser capaz de remontar hasta su nueva resurrección. Pues igual lo mismo, pero vamos, el artículo este de Ángeles Esquivá me ha parecido que estaba muy bien y nos viene a decir algo que ya más o menos yo creo que todos sabíamos, por lo menos imaginábamos, y es que el PSOE ha tenido una auténtica sangría entre los votantes hombres, más que entre las mujeres y también entre los votantes jóvenes. El caso de los jóvenes, yo creo que ya hemos hablado muchas veces de eso, es un chico de 18 años, de 20 años, que es muy jovencito, pues para él, las feministas e Irene Montero para él representan el poder. No representan ningún tipo de revolución. Ha habido también otra cosa, y es que los años pasan, es inevitable. Ya sé que para los que tenemos mi edad, mi provecta edad, todavía el 15M nos parece cercano, pero no está cercano, caray, está a 12 años vista. Yo pienso en el 15M y bueno, pues me acuerdo perfectamente de él, pues lo estuve cubriendo para el periódico. Pero vamos, que es que un chico que tenga hoy 20 años, es que en aquel entonces tenía 8. Yo creo que la cosa ya, con eso ya está dicho todo. 8 años, y por supuesto no se acuerda ni del 15M, ni del 16M, ni nada por el estilo. Estaba otras cosas con 8 años. Es decir, para él eso es pura prehistoria. Un chico que tenga 18 años, que vaya a votar por primera vez en estas elecciones, cuando el 12M, lo del 15M, perdón, tenía 6 años. 6 años, que es que muy poco, que estamos hablando de 6 años, no tenía ni noción de que existiese la política. Claro, estos que van ahora de jóvenes, porque entre los del 15M siguen yendo con el rollo, nosotros somos los jóvenes, no hombre, no, ya sois unos cuarentones, de jóvenes ya no tenéis nada, hay que saber llevar la edad. Normal que los que son jóvenes de verdad ahora, esos chicos de 18, 19, 20, 22 años, pues empiecen a verles como un poco unos viejales. Y como el poder, que representan el poder. Les han estado mareando en el colegio, con las mismas historias, desde que empezaron la secundaria, sobre todo. A veces incluso en la primaria ya les están mareando con eso, y es normal que tengan cierta reacción. Bueno, esto representa el poder, pues bueno, lo incorrecto es ir contra esto.
La insatisfacción juvenil, por regla general, o la rebeldía juvenil la suele aprovechar mejor la izquierda, pero claro, a esta última generación ha pillado a la izquierda en el poder. Me recuerdan un poco a mi generación. Yo me crié con el PSOE en el poder. Cuando llegó el PP ya tenía 23 años, ya había pues prácticamente terminado la carrera. Pero el resto, toda mi infancia, que yo recuerde, porque el PSOE llegó al poder que en el 82 y yo tenía 9 años. Entonces, de los 9 a los 23 años, toda mi infancia, vamos, o buena parte de mi infancia, desde luego, lo que yo recuerdo y toda mi adolescencia. Claro, para mí la izquierda o el PSOE era el poder. No era este PSOE, era un PSOE muy distinto, pero era el poder. De ahí que la gente de mi generación, de los que nacimos en los 70, pues fueron en cierta medida los que trajeron al PP al poder en las elecciones del 96, del año 2000, etc. La gente, por regla general, no solía ser del PSOE porque lo identificaba con el poder. Pues un poco les pasa lo mismo a estos. Mientras que los del 15M eran un poco los hijos de la burbuja y del aznarismo, ¿no? Y la extrema izquierda, sobre todo, les supo pastorear muy bien. En fin, aquí hay una serie de consideraciones sociológicas, todas interesantísimas, que bueno, ha tratado Ángeles Escrivá un poquito por encima y de manera muy adecuada en esta historia.